para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de su pantalla. Gracias a Dios porque están allí dispuestos para comer la palabra de Dios. Carta del apóstol carta a los hebreos. Carta a los hebreos. Realmente no se sabe quién escribió la carta a los hebreos. Hay quienes dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, se le atribuyen también a Lucas, pero a ciencia cierta no se ha podido comprobar quién escribió esta carta. Lo que sí sabemos es que forma parte de la palabra de Dios. Carta a los hebreos, en el capítulo número 2. Gracias a Dios está lloviendo. Me quita como la ansiedad del reloj. Aquí los tengo encarceladitos hasta que secuestro simple. Amén. ¿Quién va a ir a hacemos quedamos aquí comiendo la palabra de Dios? ¿Cierto, hermano? Gloria al Señor Jesús. Hebreos, capítulo número 2. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La doctrina de la salvación. Oremos. Señor Jesús, Padre eterno, te damos gracias, oh maravilloso Dios, por permitirnos estar acá delante de ti, Señor. Ayúdanos, instrúyenos, habla en nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, como es tu propósito y tu voluntad. Usa mis labios, mi mente, usa mi corazón, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Por favor, siéntense, hermanos. Alabado y glorificado es el nombre de Jesús. La doctrina de la salvación. Amén. Bueno, primero quisiera como entrar en el contexto un poco de la Escritura. Gloria al Señor. Y mirar algunos datos de la carta a los hebreos. Los hebreos son los israelitas. Amén. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se dividió en dos naciones. Amén. La nación de Israel y la nación de Judá, y la nación de Judá. Por causas pues de problemas políticos y económicos, la nación de Israel, después de que murió el rey Salomón, entonces entró en conflicto civil interno, y la nación se dividió
en dos pueblos diferentes. 10 tribus y media se fueron al norte y una tribu y media se quedaron en el sur. Los del norte se llamaron entonces los israelitas, conservaron hasta cierto tiempo el nombre de Israel y pusieron como capital de su nación a Samaria. Amén. Era un pueblo mucho más grande, tenía 10 tribus y media. Se fueron entonces con un rey que no venía de la genealogía de David, y entonces se establecieron como un nuevo país, como una nueva población en el norte. Y en el sur entonces se quedó una tribu y media, igual pues era una tribu muy grande, la tribu de Judá, y establecieron como ciudad capital a Jerusalén. Amén. A Jerusalén. Los reyes del norte, todos malos, perversos, dejaron a Dios, al punto que el pueblo se olvidó tanto de Dios que fueron esclavizados por una nación poderosa de esa época, por el imperio asirio. Fueron gobernados, los asirios los invadieron y se apoderaron de todas sus riquezas y los secuestraron por cientos de años a los asirios. Pero el problema de Israel en el norte no fue tanto que hayan sido invadidos por sus enemigos, sino que primero dejaron a Dios, olvidaron a Dios, olvidaron su palabra, y Dios le había dicho al pueblo que no se mezclaran con las naciones vecinas, que no tomaran sus culturas, que no se casaran con sus mujeres, que no comieran su alimento, que no adoptaran su cultura, que no recibieran a sus dioses. Y fue lo primero que Israel hizo. Se olvidó de Dios, se mezclaron entre ellos, tuvieron matrimonios entre ellos con los impíos, con los paganos asirios, y entonces la nación prácticamente desapareció como nación. Por lo contrario, Judá, aunque también cayeron en pecado y en perversión, pero ellos procuraron mantenerse con la palabra. No todos sus reyes fueron malos, uno que otro fue malo, pero la mayoría de los reyes en Judá fueron buenos reyes, gobernaron bien y buscaron la presencia de Dios. Y entonces por eso en los profetas, usted lee Isaías, Jeremías, el libro de Ezequiel, de Daniel, todos estos libros, siempre habla de Judá como si fuera un pueblo diferente a Israel. Amén. Pero entonces resulta que Judá también fue invadida por otro imperio, el imperio babilónico, en cabeza de su reina Nabucodonosor. Invadió a Jerusalén y se llevó cautivos a todos los jóvenes de allá de Jerusalén, de Judá, los llevó cautivos a Babilonia, y los que quedaron allá, los que no murieron, entonces quedaron muy mal, y el pueblo de Judá estuvo cautivo por 70 años, amén, en la tierra de Babilonia. Luego ellos salieron de Babilonia, regresaron nuevamente a su tierra. Nehemías logró reconstruir parte del templo. Luego un sacerdote llamado Zorobabel siguió llevando los que estaban cautivos en Babilonia y los llevó nuevamente a la tierra original de Israel, de Canaán, que era la tierra que Dios les había dado. Pero el pueblo también se pervirtió, se alejaron de Dios y casi que desaparecen como nación. Y la Biblia muestra un periodo de más de 400 años donde el pueblo de Israel se olvidó de Dios y donde Dios les dejó de hablar. Dios no volvió a hablarle al pueblo de Israel. Después del último profeta, hermano, Malaquías, entonces hay un periodo de silencio
de parte de Dios para con su pueblo. Pero ese silencio se rompe, amén, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo entonces trajo la palabra del Evangelio, predicó durante 3 años y medio, y luego de que ascendió al cielo, entonces le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Amén. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. De alguna manera el Señor les está mostrando a ellos que el Evangelio y que el reino no solamente era para el pueblo de Israel o de Judá, sino que sería para todas las personas que no importa dónde estén, en cualquier lugar del mundo, creyeran al Evangelio. Entonces para ellos sería este maravilloso ministerio del Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Las primeras personas que comenzaron a creer en el Evangelio después del ascenso de Jesús, porque mientras Jesús estuvo predicando, pues muchos gentiles es la palabra que los judíos usaban para referirse a los forasteros, a los extranjeros, inclusive una palabra despectiva. Amén. Pero después del ascenso de Jesús, después de que se sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, las primeras personas que se convirtieron al Evangelio, pues entonces fueron los judíos. Amén. ¿Por qué se llaman judíos? Porque vienen de la tribu de Judá. Amén. ¿Por qué se les llama hebreos? Porque así se llama la lengua que ellos hablan, el idioma que ellos hablan. Entonces, como 3.000 personas se convirtieron en la primera predicación pública que se hizo a través del apóstol Pedro. Bendito el nombre del Señor. Luego, en su segunda predicación, se convirtieron como 5.000 personas, pero todos eran hebreos, todos eran judíos. Amén. Todos eran judíos. Pero entonces, como ellos se habían quedado en Jerusalén encerrados y estaban muy contentos allí, todos alabando al Señor, no tenían problema, entonces Dios envió tremenda persecución a la iglesia de parte de los romanos y de parte de los mismos judíos, para que el pueblo se dispersara y el Evangelio entonces se extendiera por todo el mundo. El apóstol Pedro entonces tenía un ministerio dirigido hacia los conversos judíos, y Dios llamó a Saulo de Tarso, quien después se llamó Pablo, para predicar el Evangelio a las naciones gentiles, amén, al resto de los pueblos. Bendito el nombre del Señor. Y ahora entonces, como hay diferentes tipos de iglesias, hay iglesias conformadas por judíos, hay iglesias conformadas por griegos, como es el caso de Roma, hay iglesias conformadas por gentiles, como son todas esas iglesias que fundó el apóstol Pablo, y también habían iglesias donde habían grupos reunidos no solamente de judíos, sino también de griegos y también de gentiles. Pero habían algunas iglesias, hermanos, conformadas solamente por hebreos. Y el problema de estos judíos era que ellos tomaban el Evangelio y lo querían mezclar, amén, con el judaísmo, con la ley, seguir guardando el día de reposo y guardar todas las cosas que la ley ordenaba, la circuncisión de los niños al 8º día y todas estas cosas. Entonces se propone un hijo de Dios, un siervo de Dios, seguramente uno de estos santos varones, que no se sabe si fue Pablo o Lucas o Apolos o Bernabé, cuál de ellos pudo haber escrito este libro, para aclararle la doctrina, amén, al pueblo hebreo, y que ellos no creyeran en el Evangelio de una manera diferente a como estaban creyendo los gentiles. Pablo estaba con un ministerio evangelístico y estaba encargado de llevar la doctrina pura del Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos gentiles. Entonces estaban entrando en una confusión y parece que se estaban formando dos iglesias diferentes: una iglesia cristiana judaizante y una iglesia cristiana conformada por gentiles, por paganos, por griegos, y eso no podía ser así.
porque la iglesia del Señor es una sola. Amén. Aleluya. Entonces el escritor a los hebreos se propone corregir todos esos errores doctrinales. Amén. Y demostrarle a los hebreos que se habían convertido al cristianismo que el evangelio, gloria a Dios, estaba por encima de la ley y estaba por encima de la religión judía. Comienza a corregir algunas cosas, porque estos hebreos empezaron adorando a los ángeles y eso es totalmente un error. Y entonces el escritor se propone demostrarle al pueblo que Jesucristo está por encima de Moisés, que Jesucristo está por encima de los ángeles, que Jesucristo está por encima de la ley, que Jesucristo está por encima del templo, que Jesucristo está por encima del sacerdocio judío, que Jesucristo está por encima de los pactos y de las promesas, y que por encima del Señor Jesús no hay nada, y se propone mostrarles que Jesucristo es el sumo sacerdote, y no solamente que Jesús es el sumo sacerdote, sino que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, como los hebreos, los judíos, creían que ellos tenían la salvación porque hay una promesa de salvación para el pueblo de Israel, pero que ese tiempo no era su cumplimiento, ni siquiera hoy es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, él comienza a escribirles y a hablarles de la grandeza de la salvación. Comienza a hablarles acerca de la grandeza de la salvación y se propone escribir esta maravillosa carta, esta maravillosa epístola. Gloria al Señor. Y fue precisamente escrita unos meses antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, en el año en que el cristianismo sería más vulnerable, porque la ciudad de Jerusalén sería destruida, sería invadida por los romanos, ¿cierto? Tito Vespasiano habría de invadir la ciudad de Jerusalén, sitiarla, hermano, y hacer que toda la gente que estaba allá adentro se muriera de hambre, al punto, hermano, que las personas se comían los niños, se volvieron caníbales allá dentro de esa ciudad. Mataban a las mujeres que estaban en embarazo y les sacaban los niños y se los comían. Eso tuvo que haber sido una cosa terrorífica. Y meses después de haber estado sitiada la ciudad de Jerusalén, entonces Tito Vespasiano por fin logra entrar con todo el ejército romano, matan cantidad de personas y destruyen el templo de Jerusalén. Y de ese templo hoy en día no se conoce sino un muro, el muro de las lamentaciones. Dice entonces esta preciosa carta, hablando de la salvación, comienza a mostrarles la doctrina de la salvación, y todo el recorrido de esta carta comienza a hablar de lo que realmente es la salvación, y que ellos no solamente tienen que creer en Dios por su promesa de que ellos serían salvos, sino que ahora tenían que creer al Evangelio de Jesucristo para poder ser salvos. Amén. Creer al Evangelio de Jesucristo. Estaba mirando que la palabra salvación en el Nuevo Testamento aparece unas 45 veces. Amén. La Biblia nos está hablando acerca de la salvación. ¿Y de qué trata la salvación? No solamente es el propósito de Dios de impedir que nosotros vayamos a la condenación del infierno, sino también el hecho de convertirnos en sus hijos y llevarnos a su presencia.
Estaba mirando 7 aspectos de los que Dios nos ha salvado a nosotros. Dice que nos ha salvado de la maldición de la ley, nos ha salvado de la ira venidera, nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado de la destrucción, nos ha salvado del pecado, Amén. nos ha salvado de la vana manera de vivir, Amén. y nos ha salvado también de la condenación. Amén. 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 Bendito el nombre de Jesús. Amén. Nos ha salvado de esas cosas que nos tenían prisioneros, que nos tenían aprisionados. La doctrina de la salvación, hermano, es un sentir, un propósito y un proyecto que nace en el corazón de Dios, y dice el apóstol Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos habla de Dios como un Dios que lo sabe todo, un Dios omnisciente, un Dios omnisapiente. Amén. Un Dios omnisciente quiere decir que lo sabe todo. Amén. Y omnisapiente quiere decir que Él conoce el fin desde el principio. No había creado todavía nada, estaba solo Dios. No había nada, no existía este universo, ni siquiera los ángeles del cielo existían, no había creado nada Dios. Y Él ya sabía que iba a crear lo que iba a crear y que su creación se iba a perder. Es de las cosas increíbles de nuestro Dios. Pero cuando Él sabía que la creación y la creación más grande suya sería el ser humano, porque Dios creó muchas cosas. La Biblia habla de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven. Y dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Y por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Las cosas que no se ven o que nosotros no vemos, porque Dios sí las ve. Y los seres espirituales sí se ven entre ellos, pero nosotros que somos humanos no podemos ver esas cosas. Pero todo lo que existe, sea visible o sea invisible, el universo mismo, la tierra, el cielo, los principados, las potestades, todas las huestes que habla la Biblia, los ejércitos celestiales, entonces fueron creados, pero ellos fueron creados bajo un parámetro, y es el libre albedrío. Alguien podría decir, hermano, pero Dios, ¿por qué creó todas estas cosas sabiendo que se iban a perder? Él no era capaz de construir algo o de crear algo que no se perdiera. Él sí era capaz. Pero tenía que poner, hermano, un ingrediente en sus criaturas, un ingrediente que se llama libre albedrío. Es la libertad de poder decidir. Es la posibilidad de decidir frente a su propia vida y a las circunstancias que lo rodean. Porque si bien Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre, lo hizo para que nosotros lo hiciéramos voluntariamente. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios quería una creación, quería unos seres que fueran vivos, pero que tuvieran la opción de adorarlo, servirle. ¿Por qué? Porque estaban enamorados de Él, no por ser obligados. Amén. Dios podía haber hecho una creación, hermano, donde todos los seres lo adoraran y que no hubiese la opción de pecar, que no hubiese la opción de dejarlo de adorar, sino que estuviésemos atados, encadenados y obligados a adorarlo. Pero dígame, ¿qué cosa buena sería eso? Suponga que usted es una persona muy adinerada y tiene muchos amigos y tiene mucha gente que le sirve y lo sirve. Pero qué satisfacción hay en el corazón al saber que hay mucha gente que nos rodea solo por lo que tenemos y no realmente que te amen por lo que tú eres. ¿Se imagina uno casarse con una mujer
que quiera estar con uno solamente por lo que uno tiene. Pues pobrecita ella. Porque si amando a un hombre a veces es difícil, ahora ¿cómo será estar con él solamente por un interés? Eso tendría que ser muy horrible, ¿cierto? Dios no quería eso. Dios no quería unos seres que lo adoraran obligados, Amén, amén. sino que lo adoraran voluntariamente. Y el Señor siempre se ha sostenido en eso. Y Él dijo, el que quiera ir en pos de mí. Eso sí, si usted decide seguirlo, ahí sí hay unas condiciones. Pero es voluntario. ¿A usted quién lo obligó a venir aquí esta mañana? Está aquí porque quiso. Amén. Alguien lo invitó y usted dijo, pues sí, está chévere, vamos. Pero usted se podía haber ido para un parque, se podía haber ido a pasear, podía estar durmiendo, descansando, pero usted eligió estar aquí. Y lo hizo voluntariamente. Y a Dios le agrada que usted esté aquí, porque usted está aquí voluntariamente. ¿Cómo se estaría sintiendo usted en esta mañana ahí sentado si lo hubieran traído el pelo? Obligado, amenazado. Bueno, hay quienes no los pueden traer del pelo. Es difícil que los traigan del pelo. Pero lo bonito de estar aquí es que nos trajeron voluntariamente. Dios nos ató con cuerdas de amor, nos convenció y nos trajo. Y si vio cómo se derramó la presencia de Dios esta mañana. Si hubiéramos estado aquí obligados, Dios nos hubiera derramado de esa manera. Aleluya. Si bien el libre albedrío es una bendición, también se convirtió en nuestra tumba. ¿Por qué se convirtió en nuestra tumba? Porque la Biblia dice que todos se descarriaron como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos le dieron la espalda a Dios. No hay justo que busque a Dios, ni aun uno. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos se apartaron. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos hacia la tierra para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice que no halló justo ni aun uno. No había ni uno solo justo. Todos pecaron, todos, y por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria. Pero lo extraordinario es que Dios sabía eso. Porque a Dios no lo coge nada por sorpresa. Él no improvisa. Entonces el hermano estableció en su corazón y dijo, voy a crear toda esta gente. Tanto seres espirituales como seres humanos. Los seres espirituales Dios los creó, pero no los llamó sus hijos. Creó al hombre, pero al hombre sí lo llamó su hijo. Yo lo voy a crear a pesar de que yo sé que me va a dar la espalda. A pesar de que no me va a amar a mí, sino que se va a amar a sí mismo. Y eso fue lo que el hombre hizo. Amarse a sí mismo. El ego, la vanagloria, la vanidad, la arrogancia que está en el hombre, está el hombre. La mentira más grande que existe es la arrogancia. Cuando uno va a un velorio, hermano, uno mira dónde termina toda la arrogancia del hombre. ¿Dónde termina la vanidad del hombre? ¿Dónde termina ese ego? Cuando el hombre no reconoce que lo que es y lo que tiene, lo es y lo tiene porque Dios se lo da. Bendito el nombre de Jesús. Pablo dijo, a este mundo vine desnudo y de verdad nada me deje llevar de aquí. ¿Qué podemos nosotros? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nosotros nos vamos a envanecer aquí en este mundo? Si usted tiene una belleza física, eso le dura 8 días. Si usted tiene fama, le dura 15 minutos. Si usted tiene dinero, en un mal negocio se perdió todo. ¿Ves? Si usted tiene un talento, un accidente, una enfermedad, lo dejó sin el talento. Y ahí termina la vanidad. Bendito el nombre de Jesús. Sin embargo, hay 3 cosas que definen a Dios, a pesar de que Él tiene muchos atributos.
Él tiene atributos de poder, pero tiene también atributos de santidad. Amén. Pero hay tres cosas que definen la esencia de Dios. Y esas tres cosas fueron las que lo motivaron a crearnos a nosotros a pesar de. Una de ellas es que la Biblia dice que Dios es amor. Esa es su esencia. Él es amor. Una segunda cosa o atributo suyo que forma parte de su esencia es la gracia. Y en tercer lugar, la misericordia. O sea que Dios es feliz amando. Dios es feliz derramando su gracia. Y Dios es feliz teniendo misericordia. Amén, amén. Aleluya. Él nos amó a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Busque el significado de esa palabra o de esa expresión, tal manera. Porque de tal manera, yo le he tirado tanta cabeza a eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que Dios nos creó a nosotros porque nos amó antes de ser creados. Con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi misericordia. Ahora, Él derrama su gracia. Y si bien la gracia y la misericordia son dos cosas que van unidas, que van atadas la una de la otra, también son dos cosas diferentes. Amén. Pero en Dios no falta la una sin la otra. Amén. La gracia es simplemente darle a alguien lo que no se merece. Amén. Eso es la gracia, darle a alguien lo que no se merece. Amén. Y la misericordia es no darle lo que se merece. ¿Sí me hago entender? Quiero tratar de ser un poco claros. Dios nos dio la gracia, o sea, lo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? No merecíamos su presencia, no merecíamos su gloria, no merecíamos su bendición, no merecíamos la salvación, no merecíamos estar vivos. Pero Dios dio su gloria, su presencia, su palabra, su bendición, nos dio la vida. Amén. Eso es su gracia, darle a alguien lo que no se merece. Amén. Y su misericordia es no darle lo que merece. ¿Qué merecíamos nosotros? Castigo, condenación, reprensión, el infierno. Eso es lo que merecíamos. Pero Él no nos lo dio. Amén. Y esas tres cosas, el amor, la gracia y la misericordia, fueron las que movieron a Dios, hermano. ¿Para qué? Para crearnos a nosotros, a pesar de que nos íbamos a perder. Pero como Él es misericordioso, Él se deleita teniendo misericordia. Él sabe que se van a perder, pero yo me voy a deleitar teniendo misericordia de ellos. Ellos van a tomar el camino de la condenación, pero yo que estoy lleno de gracia, les voy a regalar mi gracia. Amén. 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 Alabanzas al nombre de Jesús. Y esas tres cosas conjugadas son las que nosotros conocemos como la salvación. Amén. Como la salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice que nos salvó de la maldición de la ley. Dios al pueblo de Israel les dio una ley. Esa ley se conformaba por tres cosas diferentes. No solamente era la ley que podía decidir el comportamiento de las personas. Por ejemplo, parte de la ley es respetar a un policía, ¿cierto? No robar, no pasarse un semáforo en rojo. Todo eso forma parte de la ley, del código de ley de la nación. Pero el pueblo de Israel no solamente tenía esa ley que legislaba el comportamiento, donde se definían los derechos de una persona y los derechos del vecino, y mis derechos terminan cuando estoy vulnerando los derechos del otro, ¿cierto? Y habla de las obligaciones de cada ciudadano, sino que la ley también hablaba de una ley moral, amén, de cómo tenía que ser su ética y su comportamiento, y esa ley moral definía la religión de ellos, amén, la religión de ellos. Y
Y también la ley de Moisés se refería a todo lo que tenía que ver con el aspecto personal, con el aseo, con lo que comían, cómo podían lavarse, cómo podían bañarse cuando una persona era inmunda y todo ese tipo de cosas. Pero la ley moral de ellos fue tan alta y fue tan difícil de cumplir esa ley, porque la ley de Dios lo que hizo fue agravar el pecado. Porque el ser humano hacía cosas que nadie le había dicho que eran pecado. Pero cuando vino la ley y se dieron cuenta que por esa razón eran condenados, entonces la ley los mató. ¿Por qué? Porque el ser humano no era capaz de dejar el pecado. Estaba atado al pecado, esclavizado del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántas veces una persona ha dicho no vuelvo a beber? Pero sí. Y es posible que alguien lo deje, pero la gran mayoría de los drogadictos o alcohólicos o en fin, no pueden dejar. Y creo que el mundo lo que está tratando es de librar a la gente de las consecuencias del pecado, mas no del pecado. Porque aprueban una cantidad de cosas. Si vas a manejar, no tomes. Entonces no le está diciendo que no tome, no. Tome todo lo que quiera, pero no maneje. ¿Cierto? Usted lo quiere librar de las consecuencias, pero no del pecado como tal. Y así una cantidad de cosas. El apóstol Pablo dice que él conoció el pecado fue por la ley. Amén. Y por eso es que la escritura dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado abundó fue cuando vino la ley, porque la ley fue la que me enseñó a mí y me dijo a mí que era pecado. Pero como estaba esclavizado de ella, entonces la ley que había sido dada para la vida me mató. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si yo sé que algo es pecado, pero estoy tan atado, estoy tan encadenado a ese pecado, que no soy capaz de dejarlo, no soy capaz de liberarme de él. Entonces estoy condenado. Entonces estoy condenado. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Cristo Jesús entonces se propone no solamente perdonarnos, sino librarnos de la ley del pecado. ¿Cómo puede usted volar si hay una ley que se llama la ley de la gravedad? Nosotros estamos diseñados para estar pegados a esta tierra. Usted no puede durar más de un segundo en el aire. Tiene que ser un atleta pues que salte y dure 3 segundos en el aire. Pero aún así, vuelve y queda pegado a la tierra. ¿Cómo podemos nosotros despegar de esta tierra? Tiene que ser que haya algo que tenga más fuerza que la gravedad y nos permita estar fuera de la gravedad o libres de esa ley de la gravedad. En este caso, un avión con unas turbinas gigantescas y aún así usted tiene que volver a la tierra, porque no va a quedar viviendo todo el tiempo en el aire. Es más, usted despega y usted ya no ve las santas horas de que se vuelva a aterrizar. Amén. Amén. Y si está pasando por ese cumulonimbus, esas nubes, cuando se estremecen uno, ay Padre Celestial. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe lo que es uno llegar en un vuelo de 8 horas y cuando ya está visualizando el aeropuerto dice el piloto: no podemos aterrizar porque cerraron el aeropuerto, hay tormenta? Ay, usted, Señor, ya 8 horas montado y eso sacudiéndose, eso bien horrible, uno de esos relámpagos. Yo creo que a usted le ha pasado. La última vez que volé, hermano, me pegué una consagrada. Virgen y Martín, yo en ese avión me pegué una consagrada. 8 horas dentro de ese avión, hermano, y enseguida dice el piloto que no podemos aterrizar. Y yo dije: Señor, entonces a pegar de aquí para Bogotá, qué horror, otra hora más de viaje. No, yo me pegué una consagrada, yo lloré al Señor, hermano. Y bueno, como a los 5 o 10 minutos el piloto dijo: nos autorizaron para aterrizar. Y yo, cuando eso tocó el piso, yo creo que yo nunca había sentido tan cariño cuando eso aterrizó. ¿Cómo podemos nosotros despegarnos de la ley del pecado?
si es una ley. Estamos atados a él, estamos encadenados a él. Cristo fue a la cruz del Calvario no solamente a morir por nuestros pecados y salvarnos de la condenación, sino que Cristo nos dio a nosotros un arma poderosa que no la tienen sino los hijos de Dios, que se llama la naturaleza divina. La conocemos como la ley del Espíritu de Cristo. Pablo se vio atado a la ley del pecado y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces él se acordó y dijo: gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Pero ¿cómo puede operar la ley del Espíritu en mí? Tengo que llenarme de un poder que va más allá de la ley. De algo tan poderoso que puede hacerme volar. Y es el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No es un poder solamente, hermano, para predicar. No es un poder solamente para cantar o pertenecer a una directiva. Si eso fuera así, entonces muy poquito el poder de Dios. Oiga, yo he conocido por ahí, estoy inconverso, gente que no ha conocido la sana doctrina y predican y uno se dice: uy, este hombre para predicar, y no tiene lo que nosotros tenemos. Entonces no es solamente por eso. Es porque el Espíritu de Cristo en tu vida es el único que te puede separar de la ley del pecado. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo. La única manera que nosotros podemos, hermanos, escapar de la ley del pecado es cuando Cristo habita en nosotros, cuando su Espíritu mora en nosotros, y lo tienes que buscar todos los días. Aleluya. El amor de Dios no cuesta nada. No que no tenga valor, sino que es que a nosotros no nos cobra por él. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es para el mundo entero. Lo que pasa es que la gente no lo recibe porque no creen en él. Para recibir el amor de Dios, ahí es que creen en él. Amén, amén. La gracia de Dios es gratis. Dios se la regala al que la quiera recibir. Amén, amén. Esa es gratis al que la quiera recibir. Pero la misericordia sí tiene un costo. La misericordia de Dios sí tiene un precio. Porque la única manera de recibir la misericordia de Dios es a través de la humillación. Amén, amén, amén. Díganme, y yo quisiera ver la mano levantada de alguien que se haya sentido humillado alguna vez, que lo hayan humillado. Y usted dice: es que yo que soy, que yo pudiera desquitar. Nos han humillado, o sea, en algún momento, con comida, o con plata, o con belleza, con pelo, con lo que sea, nos han humillado alguna vez. Amén, amén, amén. Usted se ha sentido humillado. Amén, amén. Usted se ha sentido rebajado, que usted lo pisotearon. Ese es el peor sentimiento que se puede, ¿cierto? Amén. Que se puede experimentar. Ser humillado. Eso es lo peor. Pero la humillación en el Espíritu es una humillación voluntaria. Amén. Una cosa es que te humillen y otra cosa es tú humillar. Amén, amén. Dios no humilla a nadie. No. Dios no te saca en cara a nadie. Amén. Dios perdona tu pecado, lo sepulta en el fondo del mar y dice la Biblia: y nunca más se vuelve a acordar. Amén, amén. Dios podía sacarnos en cara a nosotros todos los días lo que hicimos. Amén, Señor. David, después de que pecó, dijo: y mi pecado está siempre delante de mí. No porque Dios se lo está recordando, es porque todos los días se acordaba de que pecó. Amén. Pero la misericordia de Dios, alcanzar la misericordia de Dios,
requiere de un gesto y una actitud de humillación voluntaria. Amén, Si amén. se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se arrepintieren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén, amén. Porque a través de la humillación es la única forma que nosotros tenemos para demostrarle a Dios que en verdad queremos ser perdonados. Amén, amén, amén. Pero el problema es que no nos humillamos. Y nos tenemos que humillar todos los días. Sí, Señor. Todos los días. Entonces, el que no ora en cada mes, ¿cuántos pecados comete usted en un día? Multiplíquelos por 30. Entonces cada mes usted viene. Y todos los días usted hace y deshace y se acuesta a dormir y parte y novedades. Hasta el olvido que Dios existe. Y no se humilla. Por eso es que la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. No porque Dios, y siempre lo he dicho, no porque Dios se aleje del altivo, no, sino porque el altivo se aleja de él. Amén, amén. Así Que es. Dios no se va corriendo ahí, pero no. El altivo se aleja. Y entonces Dios le toca mirarlo de lejos. Claro, amén. Pero el humilde es el que viene, se postra y pide perdón de veras. Amén. Amén, amén, Y pide perdón de veras. amén. En verdad, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted no se humilla, usted no va a poder vencer las tentaciones, sus debilidades, sus pasiones y sus deseos. No va a ser nada. No va a ser nada. Y la humillación es tal que Pablo la relaciona con la muerte. Que vuelvo y les digo, una cosa es que uno lo humille y otra cosa es uno humillarse. Y uno humillarse, hermano, es descargarse, decir, renunciar a su vanidad, a su ego, a todo, tirarse al suelo y postrarse Amén. delante del único que lo puede. Amén, amén. Y hay veces a uno hasta le toca humillarse delante de otra persona, Sí, Señor. aunque no quiere. Usted cuando va a una entrevista de trabajo, usted no llega allá donde el patrón le dice, quítate de acá la silla mía, aquí. No, amén. ¿Qué más a entrevistar tú a mí? No sabes nada, yo sé más que vos. Usted no llega siendo un entrevistador. Usted llega con la cabeza agachada, ese día se bañó, se perfumó, se colocó la mejor vestimenta. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le llama usted? Ah, sí, señor. Ay, qué angelito. Él lo viera en la casa. Pero a usted le toca ir a hablar pasito y humillarse con ese señor, porque si no, no le da ningún trabajo. Usted necesita el trabajito. ¿Cierto? No crea, hermano, a veces nos toca humillar cuanto más delante de Dios. Amén, 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 amén. El escritor lo que está diciendo, hermanos, es que nosotros no podemos descuidar una salvación, Tan grande. y él usa un adjetivo tan grande, tan grande. Él califica la salvación como algo tan grande. Y entonces en el contexto, él inicia hablando acerca de los que desobedecieron. Y dice que los que desobedecieron, entonces recibieron justa retribución, el castigo por su desobediencia. Amén. Y en el verso 3 entonces hace una pregunta que no nos separa de los que desobedecieron, sino que nos une y nos enlaza con ellos, que nos pone en las mismas circunstancias. La única ventaja es que todavía podemos decidir, en cambio ellos ya perdieron. Los que desobedecieron y murieron en desobediencia ya perdieron. Y lo único que nos diferencia a nosotros de ellos es que hoy todavía podemos decidir. Amén, amén. Amén. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Mire que está hablando de ellos y de nosotros. ¿Cuáles son ellos? Desobedecieron y murieron en desobediencia. ¿Cuáles somos nosotros? Los que hemos desobedecido pero todavía estamos vivos. Amén, amén, amén. Todavía tenemos oportunidad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo que el hermano fulano se apartó? ¿Cómo que la hermana
fulana se descarrió, pero como predicaba, como cantaba, como hacía lo uno. Sí, pero tuvo un problema. Se descuidó. Amén. Amén, 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 amén. Se descuidó. Recuerdan que esta mañana les hablaba de cosas que uno pierde así. Amén. La cordura, Amén. la paciencia, Amén. la prudencia, la sabiduría. Eso se pierde en un segundito, hermano, un milímetro que usted le da al enemigo. Usted se equivocó y perdió todo junto la fe. ¿Por qué? Por no estar vigilando. Claro, pues está vigilando la vida de otro. Amén. Está vigilando la vida de otro. ¿A usted le interesa a otro cómo vive? Deje cada cual. Amén. Deje estar de casa en casa mirando cómo vive otro. ¿Qué hace Amén, otro? amén. Está juzgando a otro. Amén. Olvídese de eso. Preocúpese por usted. Me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no cuidé. Deje de estar colocando la mirada en los demás. Deje de estar juzgando. Deje de estar señalando cada cual que le dé cuentas a Dios. Deje ese trabajo a su pastor y ni siquiera su pastor quiere hacer. Amén. Amén. Qué pereza uno estar detrás de la vida de otros. Usted ya lo usted porque es qué pereza. Eso es lo más aburrido de ser pastor. Amén. Amén. Estar detrás de la gente. ¿Usted por qué se vistió así? Usted, nada. Cada cual tiene que darle cuentas a Dios. Usted no le pone en el Amén. trabajo. Amén. Dios a usted no lo mandó a eso. Humíllese usted. Póstrese usted, Amén. clame usted a Dios, arrepiéntase usted, deje que cada cual viva como quiera, sea buen testimonio usted, no descuide su vida espiritual, hermano. Me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no cuidé, cuide la suya, cuide su salvación, cuide su relación con Dios. A usted no lo tienen que mandar a orar, usted sabe que si no ora está grave. Amén. Nadie le tiene que decir que venga al culto. Usted sabe que si no viene al culto está grave. Amén. Amén. Porque la Amén. palabra nos limpia, nos da vida, nos exhorta, nos alimenta, nos fortalece, nos sana, nos aumenta la fe. Amén. Amén. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Amén. 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 Los que murieron en desobediencia fue porque descuidaron. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Cómo Dios aumenta el nivel de responsabilidad en nosotros. Que dice la Biblia que tenemos este tesoro de la salvación, el vaso de barro. Amén. Amén. O sea que todavía requiere más cuidado. Yo no guardo, hermano, un tesoro en una vasija de barro. No la meto entre una porcelana. No la cubro, hermano, ahí como si fuera un merengue. Algo que cuesta mucho, algo que es de gran valor, usted lo mete en una caja fuerte. Va a haber una bomba nuclear y esa caja no le pasó nada. Porque usted la valora, porque usted ama eso, porque usted cuida eso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Dios puso un tesoro tan grande, pero no le ocurrió a Dios. Y lo puso en vasos de barro. Un medio golpecito y ya es todo. Ya no se le puede echar agua que se derrama, ni aceite, ni vino. No se le puede echar nada. Pero tú eres una vasija de barro. Amén. Tan frágil que somos. ¿Cierto? Tan Amén. descuidados, Amén. Amén. tan irresponsables de nuestra vida espiritual. Sí, Señor. A veces tenemos en poco estas cosas. Parece que no tenemos la conciencia de la gravedad y de la importancia de la salvación. Por eso esta carta nos está diciendo cómo descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Usted puede conseguir en esta tierra lo que usted quiera. Por ahí dicen, cuidado con lo que deseas, porque no te lo consigues. Los deseos nos llevan a nosotros a buscar algo. Y hay deseos que no lo sabe nadie, a veces hasta nosotros mismos ni somos muy conscientes, pero caminamos en pos de eso. Porque hay algo que nos satisface y que nosotros quisiéramos obtener y poseer. Pero hay algo que está por encima de todas esas cosas.
Y es lo que Cristo Jesús te ha regalado y te está regalando en esta mañana. Amén, amén. Y es la salvación de tu alma. Amén. Póngase. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.